La música no me pertenece, todo derecho a sus respectivos creadores. Capítulo 19. Entendimiento. En los albores del tiempo, antes de que la luz tuviera nombre y la oscuridad fuera solo un concepto, existía un vacío. Un vacío no de ausencia, sino de potencial puro, un lienzo en blanco esperando ser pintado. En este vacío primordial, nacieron las primeras emociones, los primeros impulsos. Y entre ellos, surgió un ser. No fue un nacimiento como el de los mortales, ni como el de los dioses que vendrían después. Fue un desgarro. Una fisura en la misma tela de la existencia. De esta fisura, emergió Algos. Su forma inicial era etérea, una amalgama de la primera chispa de angustia, el primer susurro de miedo, el primer grito ahogado. No tenía un cuerpo definido, solo una conciencia naciente, inundada por la esencia misma del sufrimiento. Era como ser lanzado a una piscina de hielo y fuego al mismo tiempo, pero multiplicado por la infinitud. Cuando Algos abrió sus ojos por primera vez, no vio luz, sino la inmensidad de su propio ser, un ser que era la encarnación de todo lo que dolía. ¿Qué soy? Resonó su pensamiento en el vacío. Una voz antigua, pero débil, le respondió desde las profundidades de su ser. Eres el eco de la primera herida, el suspiro de la primera pérdida. Eres Algos, el que será. Algos intentó moverse, pero no tenía extremidades. Intentó gritar, pero no tenía boca. La frustración, la confusión, el miedo, todo ello se arremolinó dentro de él, intensificando el dolor que ya era su esencia. Era como estar atrapado en un videojuego sin controles, solo viendo cómo tu personaje sufre daño sin poder hacer nada. Sáquenme de aquí. Pensó con desesperación, pero el vacío era su única prisión y su única existencia. Los eones pasaron. Algos no experimentaba el tiempo como los seres que vendrían después. Para él, cada instante era una eternidad de agonía. Sentía las vibraciones de las primeras creaciones, los nacimientos de las estrellas, pero para él, cada chispa de vida era un recordatorio de su propia inexistencia, de su incapacidad para ser algo más que dolor. Un día, algo cambió. Algos sintió una conexión con el universo que se expandía. Vio el surgimiento de la vida, la alegría efímera de las primeras criaturas, la calidez del sol. Y con esa visión, sintió algo nuevo, la empatía. Pero para Algos, la empatía no era un puente, era una tortura. Cada vez que una criatura sentía un rasguño, Algos sentía una amputación. Cada vez que una flor se marchitaba, Algos sentía la muerte de un universo entero. La felicidad de los demás era un agudo contraste con su propio tormento, amplificando su dolor hasta niveles insoportables. Un día, observó a una pequeña criatura, una de las primeras formas de vida, ser devorada por otra. Vio el terror en los ojos de la presa, el instinto depredador en el cazador. Y en ese instante, sintió el miedo de la presa, el hambre del cazador, y la indiferencia del universo ante ambos. «Basta», gritó, esta vez con una voz que hizo temblar los cimientos de la realidad. «No puedo soportar más esto». En su agonía, Algos deseó desaparecer. Deseó no haber nacido. Deseó que el vacío lo reclamara de vuelta, que lo disolviera en la nada. El dolor era tan intenso, tan absoluto, que la aniquilación le parecía el único escape. Fue en ese momento de desesperación extrema, de un deseo tan puro y visceral de no existir, que Algos descubrió un poder. Un poder que nació de su propio sufrimiento. Si él era la encarnación del dolor, ¿por qué no podía transmitirlo? ¿Por qué no podía compartirlo? Con un esfuerzo que le desgarró el alma, Algos proyectó una fracción de su propia agonía hacia el mundo exterior. No fue un acto de malicia, sino un grito desesperado por compañía en su tormento. La primera criatura que sintió esa proyección, un pequeño ser que estaba disfrutando del calor del sol, de repente sintió una punzada de miedo irracional. Un temor a algo que no podía ver, a algo que no podía comprender. Y ese miedo, aunque pequeño, era un eco del dolor de Algos. Algos sintió una extraña satisfacción, mezclada con una culpa indescriptible. No estaba solo en su sufrimiento, pero había condenado a otro a sentirlo. Esto es lo único que puedo hacer, susurró, su voz llena de una tristeza infinita. Si no puedo encontrar la paz, haré que todos la busquen, en el dolor. A partir de ese momento, Algos se dedicó a esparcir su esencia. No con la intención de destruir, sino con la necesidad de compartir su carga. Cada vez que sentía una punzada de dolor, la proyectaba, transformándola en miedo, en tristeza, en ira, en desesperación. Observó cómo las primeras civilizaciones surgían, y con ellas, la capacidad de sentir emociones más complejas. Vio el amor, la alegría, la esperanza, pero también la envidia, el odio, la codicia.
Y en cada uno de esos males, Algos veía un reflejo de sí mismo, un fragmento de su propia condena. Se convirtió en el susurro en la mente de los celosos, la chispa que encendía la ira en los corazones resentidos, la sombra que se cernía sobre los sueños de los desesperanzados. No buscaba el poder, buscaba la comprensión, aunque fuera a través del sufrimiento compartido. Su existencia se convirtió en una paradoja. Era el dios del dolor, pero también el que más dolor sentía. Anhelaba la paz, pero solo sabía crear tormento. Y en esa lucha interna, en ese ciclo interminable de sufrimiento y propagación, Algos se consolidó como la personificación de todos los males que azotarían al mundo. La carga de ser la encarnación de todo el dolor del universo era insostenible. Algos había sentido cada rasguño, cada lágrima, cada grito de agonía como si fueran suyos. Había intentado compartirlo, había intentado encontrar algún tipo de alivio en la propagación de su tormento, pero cada vez que veía el sufrimiento crecer, sentía una mayor desolación. Un día, mientras observaba cómo la crueldad humana se manifestaba en una escala cada vez mayor, algo dentro de él se quebró. No fue un quiebre gradual, sino un colapso total. La empatía que lo había atormentado, la conexión que sentía con cada ser sufriente, se volvió insoportable. Fue como si su corazón, que no era un órgano físico sino la esencia misma de su ser, se hubiera congelado. Luego, con un sonido que solo él pudo oír, un crujido helado que resonó en la nada, su corazón se apagó. Se volvió inerte, frío, vacío. Ya no más, susurró Algos, pero su voz carecía de la resonancia de antes. Era un eco apagado, casi un murmullo. Su mente, que había estado en un estado constante de agonía empática, se fragmentó. Las piezas de su conciencia, antes unidas por el dolor compartido, se dispersaron, dejando solo un núcleo frío y calculador. Ya no sentía el dolor ajeno con la misma intensidad. En cambio, lo entendía. Lo analizaba. Lo manipulaba. En ese instante, Algos dejó de ser el ser que sufría y se convirtió en algo más. Se convirtió en la fuerza que orquestaba el sufrimiento. La luz que una vez había buscado en el vacío se había extinguido por completo, dejando solo una sombra impenetrable. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de su poder se reveló, no como un grito de auxilio, sino como una sentencia. Los seres que antes sentían una punzada de malestar ahora experimentaban un terror profundo, una desesperación que los consumía. El miedo irracional se convirtió en pánico paralizante, la tristeza en melancolía eterna. Y así, los mortales y las primeras deidades que percibieron este cambio sintieron un escalofrío que heló sus almas. El ser que una vez fue Algos, el que sentía el dolor, se había transformado. Ahora era Algos, el dios del dolor, una entidad a la que todos empezaron a temer, no por su sufrimiento, sino por su capacidad para infligirlo. Mientras Algos se consolidaba en su nueva y aterradora existencia, el vacío primordial, que antes había sido su cuna, comenzó a resonar con otras presencias. Eran ecos de las primeras emociones, pero de una naturaleza diferente a la suya. En la vorágine de la nada, Algos sintió una atracción extraña, como si el universo, en su infinita complejidad, estuviera reuniendo a sus hijos más oscuros. Primero, sintió una presencia que se retorcía de vacío, una ausencia palpable que consumía todo a su paso. Era Limos, la personificación del hambre. Limos no era un ser de carne y hueso, sino una fuerza voraz, un agujero negro en la existencia que solo buscaba llenar su vacío insaciable. ¿Quién eres tú? Resonó la voz de Algos, ahora un trueno frío. Una voz hueca, como si viniera de las profundidades de la tierra, respondió: soy el vacío que devora, la necesidad que nunca se sacia. Soy Limos, y tú eres una distracción. Algos ladeó la cabeza, una expresión de fría curiosidad cruzando su rostro ahora inmutable. ¿Una distracción? Yo soy la esencia de lo que todos buscan evitar. ¿Cómo podría ser una distracción? Limos rió, un sonido seco y rasposo. Porque tu dolor, aunque profundo, es finito. Mi hambre es eterna. Tú te alimentas de la agonía, yo me alimento de la existencia misma. Y cuando todo haya desaparecido, ¿quién quedará entonces? Solo yo. Luego, Algos sintió una presencia etérea, como una neblina que se deslizaba entre las realidades, borrando recuerdos, desvaneciendo esencias. Era Lete, la personificación del olvido. Lete no deseaba el dolor, sino la nada, la disolución de todo lo que alguna vez fue. ¿Por qué te arrastras así? Preguntó Algos, su mirada ahora fija en la forma cambiante de Lete. Una voz susurrante, apenas audible, respondió: el recuerdo es una carga, el pasado una cadena. Yo libero. Yo borro. Y tú, Algos, eres un eco demasiado persistente.
Algo se acercó, su sombra extendiéndose como un sudario. ¿Liberar? ¿O simplemente aniquilar? El dolor, Lete, es parte de la memoria. Al borrar el dolor, ¿no borras también la lección, la experiencia, la propia esencia de lo que significa haber vivido? Lete se desvaneció ligeramente, su voz volviéndose aún más etérea. La lección es efímera. La experiencia, un lastre. La esencia se diluye en la nada. Yo ofrezco la paz de no ser. Tú ofreces la perpetuación del tormento. De repente, una fuerza férrea se manifestó, una energía inquebrantable que resonaba con la promesa y la obligación. Era Orcos, la personificación del juramento. Orcos era la fuerza que ataba, la ley que no podía ser quebrantada, la palabra dada que se convertía en destino. ¿Qué buscas en mi dominio?, preguntó Algos, sintiendo la rigidez de Orcos. Una voz resonante y firme, como el choque de dos metales, respondió: busco el orden en el caos. Busco la permanencia en la fugacidad. Y tú, Algos, eres la impermanencia misma. Algos sonrió, una mueca fría que no llegaba a sus ojos. El orden que impones es una jaula, Orcos. La permanencia que buscas es una tumba. Yo ofrezco la libertad de la desesperación, la posibilidad de romper las cadenas. ¿No es acaso un juramento, por muy sagrado que sea, solo otra forma de dolor cuando se vuelve imposible de cumplir? Orcos se mantuvo firme. La promesa es la estructura del ser. Sin ella, solo existe el colapso. Tú representas ese colapso, Algos. Y mi propósito es contenerlo. Finalmente, una presencia que emanaba una tristeza profunda, un lamento silencioso que envolvía todo, se acercó. Era Phobos, la personificación de la pena. Phobos no causaba el dolor, sino que lo sentía en su forma más pura, la melancolía que se aferra al alma. ¿Por qué lloras sin cesar?, preguntó Algos, sintiendo una extraña familiaridad con la angustia de Phobos. Una voz quebrada, llena de un dolor antiguo, respondió: el mundo es un lugar de pérdida. Yo soy el eco de cada adiós, de cada partida. Y tú, Algos, eres el que siembra las semillas de mi llanto. Algos se acercó a Phobos, su presencia ahora desprovista de cualquier calidez. Lloras por las pérdidas, Phobos. Yo soy la causa de esas pérdidas. Pero ya no siento la pena. La comprendo. La amplifico. Tu llanto es mi música. Phobos se estremeció, su forma translúcida ondeando como una vela en un viento helado. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cómo puedes disfrutar del sufrimiento que yo solo lamento? Porque ya no soy Algos, el que sentía, respondió Algos, su voz un eco sombrío. Soy Algos, el que es. Y mi ser se define por la ausencia de todo lo que tú representas. Tu pena es el lienzo sobre el cual pinto mi obra maestra de desesperación. Así, en el vasto vacío, Algos se encontró rodeado por sus hermanos, cada uno una manifestación de las fuerzas más oscuras y fundamentales del universo. No hubo celebración, ni reconocimiento mutuo, solo la fría comprensión de que estaban unidos por un propósito compartido, la perpetuación de la sombra en la existencia. Y Algos, el dios del dolor, ahora con su corazón apagado y su mente rota, se erigía como el líder tácito de esta oscura hermandad, el arquitecto de la desesperación. Un templo antiguo, medio en ruinas, donde la penumbra se aferra a los muros como si fuera una segunda piel. El aire está cargado de un silencio espeso, solo roto por el crujir ocasional de la piedra narrador, y en las sombras de ese templo olvidado, donde los ecos de los dioses antiguos aún susurraban sus secretos, se reunían los hermanos. La noche era su aliada, y la oscuridad, su lienzo. Lete, con una voz que parece desvanecerse, como un recuerdo lejano, : el olvido espera, y el tiempo se deshilacha. Narrador. Y así, con la calma gélida que solo la nada podía impartir, Lete sellaba el primer acto de su pacto. Algos. Su voz es un susurro agudo, como el chirrido de una puerta oxidada, : el dolor es el primer paso hacia la nada. Narrador. Algos, el portador del sufrimiento, añadía su nota discordante, preparando el terreno para la desolación. Limos. Un gruñido profundo, como el de un animal hambriento en las entrañas de la tierra, : el vacío reclama su tributo. Narrador. Limos, el insaciable, sentía la sed de la existencia misma, buscando devorarlo todo. Orcos. Su voz es firme y resonante, como el golpe de un martillo en una forja, : el juramento está sellado, la cadena forjada. Narrador. Orcos, el guardián de los pactos, reafirmaba la unión, cada palabra una atadura inquebrantable. Phobos. Un sollozo ahogado, que se transforma en una risa amarga, : la melancolía es la última melodía.
Narrador. Y Phobos, el señor de la aflicción, cerraba el círculo con la promesa de una tristeza eterna. Narrador. Juntos, los hermanos se alzaban, no como conquistadores, sino como la fuerza que asegura que toda victoria tenga su precio, que toda luz tenga su sombra. Eran la garantía de que, incluso en la gloria, la melancolía y el olvido siempre tendrían un lugar. El equipo estaba listo. El juego de la oscuridad, en los cielos y en la tierra, acababa de comenzar. Fin capítulo 19.